Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el día 13 del reto a por los 100.000 y el reto lo llevamos a menos 22.300, que no es poco, ¿eh? Pero como siempre digo, con un torneo que hagamos bien, conseguimos los 100.000 muy fácil, porque en este tipo de torneos las cifras que rondan son muy altas. El primero se está llevando millones. Hay otros que no tanto, que por ejemplo el ganador se lleva pues alrededor de 200.000, pero también cubriríamos de lejos el reto. Hoy es un día muy emocionante porque empieza un nuevo mes, estamos a día 1 de julio y es un torneo súper especial que nos apetece un montón jugar, y es el torneo del Tag Team. Estoy aquí con Javi y estamos los dos, que no sé si se puede apreciar, pero llevamos la misma camiseta. ¡Ué! ¿Estás emocionado por jugar el Tag Team? Sí, porque es el primer torneo que voy a jugar aquí en Vegas, después de llevar 13 días y estar jugando cash, picando piedra ahí como un animal, pues también me apetece echarme algún donquita. Se me quita rápido las ganas cada vez que me siento a jugar un torneo y no ligas nada y tal y cual, te vas blindeando y te bustean, te quita ganas de jugar torneos, pero uno de vez en cuando me apetece. Ya, yo estoy así, blindeándome y runeando bastante mal, pero sin embargo no se me han quitado las ganas. La verdad es que me está sorprendiendo mucho el aguante que estás teniendo, porque llevas 13 días busteando bastante y, joder, jugando 13 horas al día, tal, eso es muy duro seguir adelante y tal, que no te entren las ganas de vaguear, de dejar de jugar un día por lo menos, tal. No. Se te ve con la ilusión intacta, que es increíble. O sea, sí. Yo no sé si podría aguantar algo así. Sí, seguro que sí. Yo la verdad que también es verdad que me estoy sorprendiendo cómo lo estoy llevando. Encima estamos enfermos físicamente, ya. Tienes menos energía, yo 100% que he pasado el bicho, tú también. Tú estás todavía dejándolo. Imagínate yo que lo he pillado como 3 o 4 días después que tú. Ya. No, a ver, yo ya... Pero la carga vírica mía probablemente haya sido mucho menor que la tuya, porque yo, aunque he tenido fiebre, algún día me lo he notado, no me he sentido tan mal como tú, que tu pobre estuviste ahí como 3 días. Muy jodido. Sí, tú estuviste 2 días en la cama. Sí. Tengo toda la ilusión de que el Macket sea capaz de ganar este brazalete por los dos. Yo voy a jugar una vuelta de rigor, porque hay que hacerlo, si no nos penalizan. Y voy a dejarte a ti, sí, con toda la ilusión. Tengo más ilusión en ti que en mí. Yo la verdad es que voy con mucha fuerza porque he estado jugando bastante cash últimamente, he hecho bastantes horas. Empecé muy bien, me llevé un botaco de 15k el primer día y luego lo que pasó es que en el siguiente, una de las mejores mesas que he jugado nunca, de 5, 10, 20 solo además, tampoco era tan alto, y perdí 12k, o sea, yeah. Me lo reventaron todo, yo veía como las barcas estaban mega forrando y no paraban de runear, y claro, ahí te sientes muy potente y tal. Pero bueno, últimamente ya lo he remado todo y ahora ya voy ganando algo, así que voy con mucha fuerza e ilusión. Mesa 244, sitio 2, buen sitio, me gusta. A mí no, ya sabes que me gusta el 4, el 5, en mitad de la mesa ahí. 20.000, ¿no? ¿Cuántos? Creo que son 20. Pues he perdido entonces 5. No, que igual no, que igual son 15, no sé. ¿Son 20? ¿Se te han caído, de verdad? Joder, me he perdido una ficha de 5.000. Es que se me cae el moco, tío, se me cae todo. Mira el suelo, tú, Javi. No, yo qué sé. Yo venía grabando, no me he enterado. No, digo ahora, que mires el suelo. Es que es imposible que se te haya caído al suelo. ¿No ves que no suena? Pues si no se me ha caído al suelo... No, vamos a decírselo. Pero ¿y si se me ha caído? Bueno, pues da igual, pues se lo dices. Oye, vamos a decírselo. Si tú no te has sentado todavía, o sea, da igual. Ya, pero espera, tengo que sacarlo todo.
solo quinto. Mira el puto suelo tú. Ya, pero si no, te tendrán que dar otros 5.000. O sea, Sí, claro. obvio, no. Vamos a salvar con 15.000 los cojones. Vamos a ir hasta donde has ido, a ver. Y mirar el suelo. Sí, sí. Aquí estoy sentada en el suelo delante de la mesa de Javi viendo cómo juega él. Yo he jugado la primera vuelta, casi hago que no se siente, porque me las he tenido que jugar de farol en el river. He tenido que hacer check raise en el river en un bote triveteado, botón contra Katov. Ha foldeado, menos mal. Y ahora está jugando él, ya lleva un rato. Yo me he quedado aquí un momento porque en el Venetian, y lo voy a intentar, me ha dicho Amavis que hay bastante cola. A las 6 empieza el del Win, ahora mismo son las 3. Creo que me voy a ir a comer a algún sitio y a jugar un torneo de un día, 1100 de Ballín. Me estoy tomando aquí un café. Mira, os enseño cómo juega Javi. Days been new. Been a decade since I made it out of rent too. We some owners, baby, we don't got no rent due. My trick, but my wife, you like the trick too. He pillado una cosa que tenemos que decidir qué día lo vamos a poner. Vale, forma parte de nuestro último. Nos he comprado los calcetines de la suerte. Ya, vamos. Era la única talla, tía. Perfecto. Lucky Ya. Socks. Yo creo que no, yo creo que hay que ponernos cada día de pie. ¿Todos? ¿Va? O sea, Todos los días. Encima son de la mitad que va a oler. Puede hacer 100 grados, que aire más caliente. Estoy en el Venetian, dirección al Win. Acaba de escribirme Javi cuando estaba comiendo en el Flamingo que he parado, que ha busteado del torneo, así que nada, ya no tenemos hops en el torneo del Tag Team. Mirad qué bonito el Venetian. Está súper, ¿eh? Es muy guay este casino, tanto por fuera como por dentro. Los que me seguís ya de tiempo sabéis quién es Vicente. Vinimos un año, Vicente y yo, y nos hospedamos en el Flamingo. Y a mitad de viaje empezaron a hacer obras y a las 6 de la mañana no podíamos ni estar. Martillazos, increíble. Fui a la recepción y me quejé que no podíamos dormir. Entonces me ofrecieron devolverme el dinero. Me fui al Venetian a preguntar cuánto dinero nos podría costar, porque ambos estábamos allí grindando por si nos hacían algún descuento por ser jugadores. Y sí que hicieron un pequeño descuento por hacer más de 6 horas de cash al día. Y yo ese año vine a jugar cash. Lo que pasa es que no me acuerdo si jugaba en el Venetian. El caso es que Vicente sí. Él echaba las horas por los dos, yo estaba en otros sitios quizás. Nos quedamos en el hotel por un precio súper bien, o sea, era el mismo precio casi que nos estaba costando en el Flamingo. Y oye, es que no tiene ni punto de comparación. Las habitaciones en el Venetian son muy guay. Y en el Flamingo era todo pues muy mal, muy mal. Además hacía muchísima peste a marihuana en el ascensor, en los pasillos. Y bueno, por no decir las zonas comunes, rollo las piscinas y todo eso. La del Flamingo era todo el rato con la gente bebiendo y en el Venetian eran muchas piscinas, nada masificado, todos muy educados. Y bueno, ya estoy casi llegando al Win. A ver si en este torneo runeo un poco mejor porque
La vida no me está sonriendo mucho en estos días de torneos. Ahora os muestro por el win. Dios mío, te juro que he estado muy a punto de tirarme a la fuente esa con las cataratas, que madre mía, tío, qué calor. Estamos paseando por las tiendas del Wynn. No os podéis imaginar el lujo que hay aquí para la gente rica, como Dior, Tiffany, Alexander McQueen, Ferragamo. Bueno, se nota que tengo que mirarlas, ¿no? Yo no practico eso. Quien lo pueda practicar, genial. Mirad qué bonito esto de aquí delante. Otra cosa reseñable que no he dicho es que tenemos que añadir a la butra de los 22.300 1.000, porque el torneo del tag team valía $1.000. Ahora vamos con un menos 23.300. Primer descanso. Quien ha tenido que hacer una recompra ha sido prácticamente en 2 manos. Se te van las ganas de farolear porque, a ver, ha sido mal timing, porque si no tienen set en la mano que he faroleado, no creo que me baje ni overpair. Entonces, no se pueden sacar conclusiones de una mano. A veces cuando sale mal dices, tal, pero todavía no me han pagado ni una overbet, entonces hay que seguir faroleando y ya está. He tenido un mal timing. Voy a tomar un poco de aire, respirar hondo y a seguir, ¿sabes? Porque ha habido un momento que sí que me he venido un pelín abajo, que he dicho, joder, ya no puede ser, es que está siendo un poco duro, pero enseguida he pensado mi sueño de siempre en Las Vegas. Me he acordado de lo que deseaba siempre, llegar hasta aquí. Estoy súper agradecida, generando bastante contenido y lo estoy disfrutando. Simplemente cuando las cosas no van bien, mola ver hasta dónde es capaz de soportar uno, porque yo ahora siento que estoy ya un poco como que empieza a picar, pero es como, no, o sea, vas a estar fría y vas a coger cada mano como te venga y jugarla lo mejor posible y da igual lo que haya pasado. Así que estoy como motivada de eso, de a ver hasta dónde llega mi límite, de venga, va, a ver si tienes huevos de hacer eso. Me quiero superar a mí misma. Entonces, cuando pienso que ya no voy a poder hacer eso, estoy segura de que lo tengo que poder. Mi cabeza tiene que mantenerse fría y tengo que saber controlar mis emociones y es un buen momento para ponerlo a prueba. Así que nada, contenta, respiro hondo. Esto nos hace más fuerte, Vamos para allá. I have a small pair. Okay. Get the cameras out. As, dama, contra, still can hit the 4. One time. Ok. Y me quedo con media ciega. Oh. Hey. Oh. Easy game. Oh, no. Clap, clap. 5 o'clock club. Yeah. Make it exciting. Oh. 4? Okay, it was fun. Good game. Chicos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y aquí tenemos el espectáculo de la esfera esta. Otro día bonito, andando. Ahora os da gusto porque ya no hace tanto calor. Vaya estampa.